Bueno, de todas las obras de Alberdi que he tenido oportunidad de leer y de trabajar, tomé para esta breve exposición mi obra preferida, que es uno de los trabajos menos conocidos de él y menos utilizados, y que a mí humildemente me parece que es sencillamente extraordinario. Es un trabajo que se publica de manera póstuma, a pesar de que se conoce en la vida de él, que se llama El crimen de la guerra. Lo escribe, ya está en sus últimos años de vida, lo escribe para presentarlo en un certamen, en un concurso sobre la paz y sobre la improcedencia de la guerra como manera de resolver los conflictos. Se dijo cuando se tradujo al inglés, ya mucho después de la muerte de él, se dijo que si el libro hubiera sido escrito en inglés o en francés, se hubiera transformado para todo el mundo en el Evangelio de la Paz. Y creo que sobra razón para este comentario. Alberti está preocupado por fenómenos que él está viendo en la década de 1860. Ahí está presente una guerra que chocó muchísimo en sectores intelectuales argentinos por la participación de la República Argentina, que fue vista y sigue siendo vista hasta el día de hoy. Yo me adhiero a esa óptica como realmente lamentable, que es la guerra de la Triple Alianza, la guerra contra la República del Paraguay. Alberti tenía una posición muy firme, que no era única de ninguna manera, era muy compartida, en contra de la participación argentina en la guerra contra la República del Paraguay. Pero también está viendo, y luego en unas notas que va a poner después, se dedica especialmente al problema que se está cada vez más generando y creciendo, y que va a terminar en la terrible guerra franco-prusiana de 1870. Él está viendo lo que está pasando en Prusia, está viendo cómo se está formando, y de hecho yo me atrevería a decir que de alguna manera Alberti está muy remotamente previendo que va a estallar una guerra mucho más importante del futuro. Se lo ve a Alberti muy urgido y preocupado, ¿no? Aquella expresión de Pío XI, Brenne der Sorge, ¿no? Una preocupación quemante. Él está con una preocupación quemante. Él siente que es urgente terminar con la guerra. Y desde un punto de vista, ya estamos en una época en la que tenemos un Alberti de una posición conservadora, con una visión liberal desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Siempre mantiene ese pensamiento católico que mencionaba Verónica, y que es un pensamiento, además, eh, yo creo que ya en estos últimos años es un pensamiento francamente cristiano. Vos marcabas muy bien, decías, más que cristiano católico. Yo me atrevería a decir que sobre el final su pensamiento es más que católico cristiano. O sea, hay elementos, claro, él es católico, tiene una formación católica, vive en un mundo católico, pero también está algo que mencionó Alejandro, que se mencionó, que es que él además va tomando cada vez más un contacto mayor con la cultura inglesa, ¿no?
digamos, la admiración que le genera la cultura inglesa y en otra medida la cultura norteamericana, eso que decía Sandro de la necesidad de aprender inglés. Él no andaba demasiado bien en eso, pero no importa. Esto también lo mueve, como mueve a mucha gente de la época, como lo mueve al propio Juan Manuel de Rosas, hacia adoptar posiciones más ecuménicas en materia, o sea, vamos, fundamentalmente pensar que la mayoría de los ingleses y gran parte de los norteamericanos son protestantes, son cristianos protestantes. Incluso en las obras de Alberdi ya a partir de los años 50 aparecen los judíos, ¿no? También. De manera que yo creo que ya estamos en un Alberdi que se puede considerar cristiano. Este es un factor muy importante porque en Alberdi está siempre presente la idea de, primero la idea del Estado. O sea, Alberdi, vamos a decirlo de una vez y para siempre, Alberdi no era libertario y no hubiera podido ser libertario jamás. Alberdi era liberal. Libertario no era ni hubiera sido. Alberdi sí está de acuerdo con la existencia del Estado, no está para nada de acuerdo con la existencia de un Estado hiperdimensionado, de un Estado opresor, de ninguna manera, pero sí está de acuerdo con la necesidad de la existencia del Estado y sí está de acuerdo en que el Estado cumpla una serie de funciones y Alberdi muere antes de la construcción, el comienzo de la construcción de la que luego se llamaría doctrina social de la Iglesia con el Papa León XIII, pero él sería plenamente compatible con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, esta realidad que él ve muestra un liberalismo que es incompatible con la guerra, es incompatible con la violencia. Y acá voy a destacar dos factores. Es incompatible con toda forma de violencia, incluso con la violencia verbal. O sea, jamás, jamás un gobierno que insulta, que falta al respeto, hubiera sido aprobado por Juan Bautista Alberdi. En el crimen de la guerra, Juan Bautista Alberdi destaca a la guerra como una irregularidad filosófica, o sea, la aplicación de un sofisma, una irregularidad jurídica, porque plantea que en la guerra se es parte y juez al mismo tiempo. La guerra, para Alberdi, en el crimen de la guerra, es locura. Pero además es la crisis terminal del derecho, es el no derecho. Por eso él plantea que la expresión derecho de la guerra es una expresión que en sí conlleva un oxímoron, una contradicción no susceptible de ser rescatada. No puede existir jamás un derecho de la guerra, porque la guerra es la negación del derecho. No existe ninguna razón para iniciar una guerra contra otro pueblo como no sea que las acciones del otro pueblo están poniendo en directo riesgo la supervivencia del pueblo que se defiende. En este sentido, yo diría que si nos vamos al campo de las ideas libertarias, bueno, diría que Ayn Rand, por ejemplo, hubiera estado de acuerdo con Alberdi en esto. O sea,
Nadie tiene el derecho, decía Ayn Rand, de iniciar una guerra contra otro pueblo. Ahora, el pueblo al cual se lo ha atacado con una invasión que está en riesgo su propia existencia, su guerra de rechazo no sería un crimen desde ese punto de vista. Alberti considera, volvemos al tema del cristianismo, que el inicio de una guerra es una actitud absolutamente reñida con el cristianismo, que no se puede de ninguna manera justificar en un horizonte cristiano el inicio de una guerra contra otro pueblo. Y ahí viene algo, Alejandro hablaba de una previsión de construcciones como la de la Unión Europea. Bueno, Alberti está mirando y está proponiendo algo que más bien yo diría que preanuncia una organización de Naciones Unidas. Pero me atrevería a decir que si se hubiera seguido la línea que plantea Alberti en este texto, que es un texto muy breve, muy breve, quizás las Naciones Unidas funcionarían o hubieran funcionado, no como lo poco que han funcionado las que tenemos. Porque Alberti propone ir más allá. Él incluso lanza un nombre que es muy lógico en esa época, los Estados Unidos de la humanidad, ¿no? Es una época en la que los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos del Brasil, las provincias unidas, por no decir estados, porque no eran estados sino provincias, en Sudamérica, etcétera. Es una época en la que la idea de Estados Unidos instalada por las colonias, las ex colonias inglesas de Norteamérica, está funcionando, porque aparte vamos a reconocer que está bueno lo de Estados Unidos, ¿no? Y esta idea de pensar, y él dice, una especie de confederación y rescindir soberanía. O sea, los estados deberían, piensa él, rescindir una parte de su soberanía hacia un poder supranacional, un organismo supranacional que resolviera jurídicamente los conflictos en vez de que den lugar a guerras. Una de las cosas que me apasiona de este trabajo de Alberti es que si bien Alberti menciona los desastres de la guerra, menciona las destrucciones, los robos, las violaciones, etcétera, no se cierra en eso, en su alegato contra la guerra. No se cierra en eso. No dice la guerra es un crimen porque es horrible y porque se muere mucha gente. No, va a un análisis filosófico, jurídico, incluso desarrollando un concepto muy interesante del derecho natural, que tiene evidentemente una fuerte influencia del racionalismo jurídico. O sea, una fuerte influencia, yo me atrevería a decir, pufendorfiana. Pero lo interesante es que la guerra se transforma a través del análisis que hace Alberti, que yo les recomiendo que lo lean, el trabajo que está en Internet, está al alcance de todo el mundo. Hay por lo menos dos o tres lugares en los que se encuentra en Internet. Y lo que, digamos, llama la atención es que Alberti hace un planteo demoledor en contra de la guerra, que nadie podría, después de este trabajo, después de leer este trabajo, y si este trabajo, nadie podría
plantear un casus belli justificado. O sea, nadie podría decir yo invado este país o yo ataco este país porque tal cosa o porque tal otra. Y al mismo tiempo es un llamado de atención a la humanidad de decir, miren, la guerra no trae progreso. La guerra no mejora en ningún aspecto a la humanidad. La guerra destruye el comercio. Alberti es un fanático del comercio. En este sentido, se prueba muy liberal inglés en esto, y él menciona varias veces a Adam Smith. Incluso lo menciona en este trabajo. ¿No? Pues hay que asumir que nadie puede hacer economía en esa época sin mencionar a Adam Smith. Yo creo que en realidad, vamos a ver, Marx tiene elementos de Adam Smith por todos lados. O sea, yo creo que si Marx hubiera sido alumno de Adam Smith le hubiera puesto la nota máxima, porque Marx tiene un manejo de Adam Smith que es envidiable. De manera que es lógico que aparezca Adam Smith, y Adam Smith aparece como un punto de vista que es incompatible con la guerra. O sea, me parece interesantísimo ver cómo en el pensamiento de un hombre tan variado, tan holístico como Alberti, resulta tan claro que el progreso y la guerra son dos elementos que se rechazan. Que la guerra no solo no sirve para nada, no consigue absolutamente nada. Y estamos hablando siempre de la guerra que se inicia. No sirve para nada, no consigue absolutamente nada, no llega a ningún resultado válido, sino que además destruye todo. Destruye todo lo que se ha tardado tanto en construir. Destruye la industria, destruye el comercio, destruye la agricultura, la ganadería, destruye los seres humanos. Y es interesante porque Alberti lanza este mensaje en medio de la formación de guerras gravísimas que van a estallar en América. Alberti dice, los americanos deberíamos ser la región con menos guerras del mundo. Y especialmente se refiere a Hispanoamérica. Dice, hablamos el mismo idioma, somos los mismos, tenemos la misma religión, provenimos del mismo país y sin embargo tenemos guerras permanentemente. Y las guerras que van a surgir en Europa y lo que se está preparando en Europa, lo que va a venir. Y cuando uno analiza todos esos fenómenos a la luz de las advertencias de Alberti y los comentarios de Alberti, uno dice, caramba, qué lástima que no fue más difundido este trabajo. Yo les invito, queridas amigas y queridos amigos, les invito a leerlo con mucho detenimiento. Tengan presente que fue un trabajo hecho rápido y que nunca lo publicó. La publicación es póstuma. Es muy posible que si lo hubiera publicado, lo hubiera cambiado en muchos aspectos. Hay redundancias, hay repeticiones de lo mismo en varios momentos, hay puntos que están demasiado desarrollados y podrían no serlo, y puntos que están poco desarrollados y requerían más extensión. Pero claro, vamos, una publicación hecha después de la muerte del autor, la autora, siempre es un poquito traidora, porque todos sabemos que antes de publicar algo, uno lo mira, lo revisa.
bueno, Alberdi se murió y no dejó este material para ser publicado. Entonces siempre hay que tener un grado de tolerancia en ese sentido hacia un texto póstumo. Pero léanlo, difúndanlo, difúndanlo. Y termino con una anécdota personal. Hace algunos años, en un congreso internacional de derecho militar en Brasil, en Brasilia, me hicieron el honor de invitarme para dar una conferencia y di la conferencia sobre, creo que usted estaba, di la conferencia sobre el auditorio, estaba todo lleno de militares, con uniformes, con sus gorras, de todo el mundo. Y yo hablé de esto y sustancialmente lo que les dije es que estaban todos metidos en una actividad criminal, ¿no? Y yo pensé que me iban a echar y asombrosamente aplaudieron de pie. Y yo no sabía, digo, ¿habrán entendido? ¿No? Habrán entendido lo que dije, pues los he tratado de prácticamente delincuentes a todos. Digo, ¿habrán entendido? Y cuando salgo y me vienen generales y qué sé yo, me vienen a saludar y me dicen, la verdad es que los militares necesitamos tener presente que la única actividad que nosotros debemos poder cumplir es la defensiva, pero nunca jamás atacar ni invadir a otro país. Por favor, hay algunos presidentes del mundo que si ustedes los conocen, les cuentan esto y les regalan el librito de Alberti. Muchísimas gracias.